Amigos y amigas de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil, que tiene el placer de ingresar a sus hogares por encargo de la Facultad de Medicina, mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy día hemos de tratar un tema muy especial y hemos de compartir el set con un distinguidísimo profesor de la facultad. Él es profesor de cirugía, profesor titular, y además es médico cirujano del Hospital Militar Central. Me estoy refiriendo a la persona del profesor doctor Alfredo Zambrana. Enseguida le han de conocer. Pero antes de ello, vayamos al sector FEMENT Informa. Amigos, hace pocas semanas la carrera de enfermería de la Facultad de Medicina logró exitosamente el proceso de acreditación ante el Mercosur. Estos días trabajan intensamente profesores, estudiantes y administrativos de la carrera de medicina. Vamos a la nota, por favor. La carrera de medicina se encuentra en la etapa de autoevaluación y posterior acreditación, recibiendo a los pares externos que pertenecen a las universidades del Mercosur. Para ello, en este momento estamos preparando el documento respectivo de autoevaluación y que tiene que ser presentado hasta el 5 de julio del presente año. Y en esta etapa ya de autoevaluación nos encontramos en una etapa de autoevaluación interna, donde estamos visitando a los 7 departamentos que pertenecen a la carrera de medicina y a los 3 institutos que también pertenecen. Y en ese sentido, pues hemos elaborado una lista de cotejo en base a los requerimientos que tiene que tener todas las universidades que pertenecen al Mercosur. Hemos realizado una primera visita a 3 departamentos, al Departamento de Morfológicas, al Departamento de Ciencias Funcionales y al Departamento de Patología. En base a esta lista de cotejo hemos podido verificar en qué situación se encuentra cada uno de los departamentos. El siguiente paso, el próximo lunes, visitaremos otros 3 departamentos, entre los cuales están Salud Pública, está Materno-Infantil y Cirugía. Ellos están preparando también todo el material necesario para poder ser presentado en este proceso de autoevaluación interna. Finalmente, el 16 de este mes visitaremos el Departamento de Medicina y la parte administrativa, ¿no?, con sus unidades funcionales, como ser biblioteca, la parte de área desconcentrada, también el servicio de internet, para ver en qué medida están funcionando y cómo trabajan en relación al proceso docente. Y con este material pensamos terminar nuestro documento de autoevaluación interna y luego fortificar nuestro trabajo de autoevaluación externa para que podamos recibir a los pares académicos probablemente por los meses de agosto a septiembre del presente año. Amigos, como ustedes saben, el 6 de junio es un día de festejo consagrado al maestro boliviano. La Universidad Mayor de San Andrés y la Facultad de Medicina en particular también reconoce y agradece la labor destacada que los profesores cumplen en la formación de recursos humanos que van a enseguida de egresar servir a la sociedad, a nuestra sociedad. Queremos ratificar nuestra felicitación y agradecimiento a todos nuestros profesores, y nuestros alumnos también quieren referirse a este día. Veamos la nota. Muy buenos días en este día tan especial por el Día del Maestro. Primeramente agradecerles por la enseñanza que nos brindan, las experiencias las cuales nos ayudan a formarnos como profesionales
y a la larga nosotros también vamos a adquirir esa experiencia. Simplemente felicitarles y agradecerles por su experiencia. Muchas gracias. En este día tan especial, 6 de junio, un año más en que se celebra el Día del Maestro. En este momento quiero aprovechar para mandar un saludo, un abrazo de felicitación a 5 personas docentes que han marcado mi vida. La primera de ellas es la licenciada Betty Chambi Bustillos, la licenciada María Eugenia Mendoza, la directora de la carrera, también la licenciada Ríos, también otra de las docentes, el doctor Ortiz, el doctor Julio Luna, también está el doctor Rivera, que son realmente ejemplos para mi persona para seguir adelante y también ejemplo de profesionales en todo lo que es la formación de los estudiantes. Para todos ellos, un saludo cordial, un abrazo y un agradecimiento muy grande por todo el apoyo, por toda la dedicación que han demostrado cuando era estudiante, incluso en este momento de profesional. En el colegio tenía una profesora que era muy querida por todos nosotros, se llamaba Julie Beltrán. Ella era de educación física, entonces ella fue la más querida entre todos nosotros, la más responsable hacia nosotros con su trabajo, y por eso desearle los mejores deseos y que siga continuando con su espectacular trabajo. De la carrera también tenemos al doctor Tancara, doctor de anatomía. Él es el que nos demuestra demasiado cariño, nos demuestra responsabilidad y nos demuestra un amor sincero hacia su materia, que es anatomía. Entonces a él desearle lo mejor del mundo. Él es un gran docente, doctor Tancara, le deseamos lo mejor. Soy 6 de junio del 2018, quiero mandar un saludo a los mejores profesores del Colegio Luis de la Paz A, que son el profesor Marlon Cori y el profesor Hugo Chuy, que fueron los mejores profesores. Quiero agradecerles por su enseñanza, por compartirnos sus anécdotas y por los valores que nos han inculcado a nosotros. Un docente de la carrera a la licenciada Espreya, que es una gran licenciada, también por compartirnos los valores, sus anécdotas. Gracias. Bueno, a mi maestro le diría que, estoy muy agradecido, con el profesor de literatura, que siempre me ha ayudado, me ha enseñado eso de actuar y siempre me gustaba esa onda. Y estoy muy agradecido con él. Profesor Waldo, si me ve, ¿cómo está? Los extraño allá en el colegio. Y bueno, pues alguien de aquí de la universidad es alguien a quien estimo, es a la licenciada Espreya, que siempre me ha estado dando consejos y siempre me ha estado ayudando para ser mejor persona. Gracias. Hoy, 6 de junio, quiero mandar un saludo muy especial a los profesores en general del Colegio Pedro Poveda A, pero especialmente al profesor y el director Marco Chávez, porque siempre nos ha inspirado como un buen director, siempre a seguir nuestras metas. Y acá como docente de la carrera, al doctor Freddy Tancara, que tiene mucha paciencia y nos enseña muy bien lo que es la materia de anatomía. Muchas gracias y felicidades a todos los profesores. ¡Feliz Día del Maestro! Y ahora, amigos, antes de conversar del tema que anunciamos, permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El
el racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos anunciado, tenemos el gratísimo placer de presentarles al profesor doctor Alfredo Zambrana, profesor titular de cirugía de nuestra facultad. Doctor Zambrana, bienvenido. Qué gusto tenerlo en el set. Igualmente. Vamos a hablar del tema, doctor, que hemos señalado, pero si quiere decir algo a la audiencia, es suyo el micrófono. Bueno, primero dar los buenos días a toda la teleaudiencia, agradecerle al doctor Mendoza por la invitación y obviamente estamos listos para responder a todas las preguntas que puedan ocurrírsele a la teleaudiencia y al doctor Mendoza con relación al tema que vamos a tratar. Doctor Zambrana, uno de los problemas que más afecta a la población boliviana, y usted me corregirá si me equivoco, especialmente a la femenina, es el de los cálculos en la vesícula, que nosotros los médicos llamamos colelitiasis. ¿Es correcto lo que he dicho? ¿Esa es la colelitiasis? Correctamente, doctor. Nosotros en Bolivia, junto con países como Chile, Perú, México, algunas poblaciones de los Estados Unidos, muy específicas, y ahora como el mundo se ha vuelto cosmopolita, ¿no? Han ido aumentando los niveles de esta patología que era muy propia de nosotros por muchas razones que las vamos a explicar más adelante. Y lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Esta enfermedad es mucho más frecuente en las personas de sexo femenino, aunque no es despreciable, digamos, la cantidad de personas del sexo masculino que cursan con la enfermedad. Indudablemente, doctor. Pero para nuestra teleaudiencia, ¿qué es la colelitiasis y qué sinónimos más o menos tiene? Ya. La colelitiasis es una enfermedad que afecta a la vesícula biliar. La vesícula biliar es una bolsita, en el término común, si me permite, que recolecta la bilis que procede del hígado. La bilis tiene muchos componentes y uno de los componentes más importantes es la bilirrubina. Además tiene otros componentes como el colesterol, como las sales biliares, y todos estos componentes sirven para digerir mucho mejor algunos elementos, como por ejemplo las grasas. Lo que hacen es disolver las grasas y hacerlas, digamos, sustancias mucho más fáciles de absorber y de aprovechar. Entonces, la vesícula biliar colecta esta bilis y literalmente la macera, literalmente hace que ésta tenga mucho más poder digestivo mediante varias reacciones químicas que se producen en la misma vesícula, ¿no? Y procesos de concentración de la misma bilis. Por lo tanto, esta tiene mayor poder de digestión al momento de actuar sobre estas grasas. No obstante, cuando la vesícula biliar funciona en forma inadecuada, ¿no? O cuando alguno de estos componentes que son parte de la bilis, ¿no? Están alterados, entonces se empieza a precipitar y se empiezan a formar núcleos de cálculos, ¿no? Desde los más pequeños que han sido llamados arenilla o barro biliar,
hasta cálculos muy grandes, ¿no? Pueden ser únicos o pueden ser varios. He traído algunas imágenes, seguramente las van a mostrar en algún momento. Y básicamente esa es la enfermedad, es la presencia de estos cálculos, ¿no? En la vesícula biliar. Y las consecuencias que puede tener el hecho de tener cálculos en la vesícula biliar. Amigos, el doctor ha sido absolutamente claro. La vesícula recolecta la bilis que produce el hígado. Y esta bilis allí concentrada se vacía cuando uno ingiere alimentos grasos fundamentalmente y obviamente ayuda a la digestión. Sin embargo, si los componentes de la bilis están alterados, si la función de la vesícula también está alterada, es posible que esta bilis empiece a concentrarse más, volverse arenilla, piedras de distintos tamaños, etc. Entonces, estas piedras se llaman cálculos y estas son las que pueden provocar el problema. Doctor Zambrana, ¿hay factores que puedan contribuir a la presencia de estos cálculos? Porque si no, universalmente todo el mundo tendría. Sí. Efectivamente, yo había iniciado la charla indicando que hay países en los que es más frecuente la presencia de estos cálculos y hay un factor racial, ¿no? En distintos países, especialmente Latinoamérica, donde la frecuencia de cálculos es mayor. De hecho, ha habido trabajos que han presentado en una población en los Estados Unidos clásica, en los libros de cirugía, donde se menciona a una población que se llaman los indios Pima, que tenían prácticamente el 100% de sus habitantes con la presencia de cálculos. En nuestro caso, no es tan importante, digamos, tanto como el 100%, digamos, ¿no? Pero tenemos una alta tasa de presencia de cálculos en habitantes de nuestro país, así como en otros países como Chile, México, ya lo había mencionado antes, Perú, ¿no? Y ahora en los lugares de los Estados Unidos donde ha habido mucha migración de gente de estos países, justamente. Otra causa que ha sido ligada a la formación de cálculos ha sido básicamente el sexo, ¿no? Las personas de sexo femenino tienen mucha más probabilidad de hacer cálculos que las personas de sexo masculino. El embarazo tiene mucha relación porque hay alteraciones fisiológicas, hormonales, que aparentemente alteran, digamos, especialmente el metabolismo del colesterol y esto puede inducir a la formación de cálculos. Y así hay muchos otros factores. Ha habido trabajos serios, por ejemplo, de profesores japoneses y de un profesor norteamericano que ha relacionado la alimentación rica en grasas y en picantes con la formación de cálculos. De hecho, ha presentado una serie importante, digamos, en pobladores del estado de Luisiana, de donde vienen los picantes más potentes, ¿no es cierto? La famosa salsa Tabasco no es de Luisiana, no es de México, es de Luisiana. Entonces, ha presentado un trabajo con una alta tasa de pacientes con la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Y así podemos enumerar varios trabajos y varios factores relacionados con la formación de cálculos. De hecho, estos son los más importantes. ¿El factor genético tiene influencia también? Si bien no se han hecho estudios de genética con relación a pacientes cuyos hijos o hermanos gemelos homocigotos tengan cálculos al mismo tiempo, se sabe que probablemente por factores ambientales hay la famosa, a modo de matizar, el famoso dicho de dime dónde comes y te diré qué tienes, ¿no es cierto? Entonces, familias enteras probablemente coman lo mismo y sea una de las causas que formen los cálculos en familias enteras, pero también podría estar asociado un
factor genético para que madres, hijos, abuelos tengan la enfermedad. Gracias, doctor. Evidentemente los factores son múltiples, pero los más importantes sin duda se han citado. Pero ahora vamos a lo trascendental. ¿Cómo una persona manifiesta la presencia de cálculos, doctor? Bueno, hay dos tipos de entidades clasificadas en el CIE-10, ¿no? Como son la colelitiasis, que quiere decir la presencia de cálculos en la vesícula sintomática, y la colelitiasis asintomática. La colelitiasis asintomática es la presencia de cálculos en la vesícula biliar que probablemente no ha dado ni va a dar nunca síntomas, o sea, muestras de que el paciente tenga la enfermedad. Y por algún motivo, ¿no?, algún control o alguna patología de otra índole, se hace el diagnóstico incidental de la enfermedad de la vesícula biliar, o sea, la presencia de cálculos de la vesícula biliar. En muchos casos hay pacientes que cursan, mujeres que cursan con el embarazo y le hacen una ecografía y descubren la presencia de cálculos incidentalmente. Hay pacientes de sexo masculino que cursan con un cólico ureteral o renoureteral y al mismo tiempo hacen el diagnóstico de cálculos. En muchos pacientes se ha hecho autopsias que jamás que ya han fallecido, ¿no es cierto?, que jamás han cursado con ninguna muestra de la patología y se han encontrado cálculos, ¿no? Lastimosamente, muchos de estos pacientes no van al médico sino hasta tener no solo problemas de síntomas de la enfermedad, sino aguantan mucho tiempo los síntomas y van seguramente con las complicaciones al médico, y esta es la causa por la que nosotros vemos a este tipo de pacientes. Las colelitiasis sintomáticas se caracterizan básicamente por dolor, y el dolor es en el abdomen, el famoso dolor cólico, el cólico biliar, cólico vesicular, y esto ha sido digamos, muy caracterizado por los pacientes que después de comer alimentos ricos en grasa, ¿no?, abundantes, muchas veces estos pacientes consumen alimentos por muchos días grasos, ¿no? Estamos en el altiplano y se come mucha grasa. Es parte de nuestra alimentación habitual. En días festivos. Mucho más en días festivos. Y posteriormente a esto, el paciente presenta dolor. El dolor, nuevamente lo repito, es de tipo retorcijón, así es, cólico. Muchos pacientes refieren que les tapa la respiración, es muy común este término en la jerga del paciente como tal. Y el paciente refiere que el dolor viene y muchas veces como vino se va, ¿no? Solamente con el reposo digestivo o con, muchas veces van a la farmacia, lastimosamente en la farmacia les administran o les dan medicamentos para el dolor y el dolor se pasa, entonces los pacientes vuelven a su actividad normal hasta la próxima vez que puedan presentar un episodio de cólico vesicular. ¿Dónde se ubica este dolor, doctor, frecuentemente? El dolor se ubica en cuadrante superior derecho. Si usted parte el abdomen en 4 cuadrantes, ¿no?, tomando como centro el ombligo, entonces el cuadrante superior derecho es el que duele normalmente cuando se presenta esta patología, ¿no? Y muchas veces el dolor es tan intenso que se puede ir hacia la parte del dorso, hacia atrás, hacia las escápulas, y aparece justamente, como había dicho, con la alimentación y desaparece con el reposo digestivo o con la administración de algunos analgésicos que pueda administrarse el paciente o pueda administrarle un colegiado, un farmacéutico, etcétera, etcétera. Gracias, doctor Zambrana. Amigos, enseguida le hemos de preguntar al doctor Zambrana cómo se hace el diagnóstico, pero fundamentalmente
¿Qué complicaciones ocurren si es que no se diagnostica y trata oportunamente este problema? Pero antes permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. UMSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UMSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UMSA Transparente. ¿Sabías que la Unidad de Transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el doctor Zambrana de un tema muy importante, como es el de los cálculos en las vías biliares, concretamente en la vesícula biliar. El profesor Zambrana tuvo a bien decirnos que el dolor clásico es el del cólico, que se ubica debajo de la costilla, de las costillas en el lado derecho, en el cuadrante derecho, dijo el doctor Alfredo Zambrana. Doctor Zambrana, ¿qué otra clínica puede mostrar este cuadro de litiasis vesicular y cómo hacemos un diagnóstico oportuno y precoz? Bien, los síntomas concomitantes o asociados que se presentan en los pacientes con colelitiasis sintomática pueden ser básicamente náuseas, vómitos, de repente malestar general. Muchos pacientes han asociado la referencia de otro tipo de dolores abdominales que no son tan frecuentes. Lo esencial es el dolor en cuadrante superior derecho posterior a la ingesta al comer, ¿no?, alimentos grasos. El diagnóstico, después de hacer la disquisición clínica, se basa en un estudio muy simple. En la actualidad, este estudio en la mayor parte de las enfermedades se ha impuesto por su versatilidad, por su costo y por la factibilidad de hacer lo que es la ecografía de la vesícula, de las vías biliares y del hígado, además del páncreas. Entonces, en la vesícula, como les voy a mostrar algunas fotografías, ¿no?, se muestra perfectamente bien y dentro de ellas se manifiestan ecográficamente los cálculos, la presencia de los cálculos. Creo que este estudio ha desplazado a casi todos los demás estudios que se hacían antiguamente, ¿no?, como radiografías contrastadas por vía oral o endovenosa, que ya no se hacen más. Y en la actualidad esta es la forma más
usual de hacer el diagnóstico. Obviamente hay otros métodos mucho más complejos de diagnóstico, especialmente cuando se presentan las complicaciones. Laboratorialmente, en una colelitiasis sintomática sin ninguna complicación, no hay mayores cambios. Entonces, cuando nosotros solicitamos laboratorios, más están dirigidos a preparar al paciente hacia una cirugía. Entonces, no es, digamos, que hayan algún cambio evidente, sino hasta que los pacientes presentan algún tipo de complicación. Doctor, entonces, con el diagnóstico realizado, ¿cuál es el mejor planteamiento para resolver este problema? Porque fíjese usted, me permito hacer esta pregunta, habida cuenta de que la población frecuentemente es engañada, creo yo, porque le prometen disolver los cálculos, tomando ciertos alimentos, a lo mejor usando ciertas sustancias, en fin, cosa que en lo personal nunca lo he constatado. Entonces, ¿cuál será el tratamiento racional? Bien, yo quiero abrir un paréntesis en este aspecto, debido a que hay muchos mitos que se han venido dando con los años, ¿no? en la voz popular de la enfermedad, como por ejemplo, desde el inicio de la enfermedad, que esto se produce porque el paciente reniega mucho, porque tiene malos ratos, y normalmente esto no está asociado. De la misma manera se ha asociado el hecho de que los cálculos se pueden eliminar con mates, con semillas o algunos preparados que hacen en algunos lugares, con la intención de que la vesícula empiece a contraerse muy fuertemente y a través de su conducto, como lo voy a mostrar en algún momento anatómicamente, que se llama cístico, de salida de la vesícula biliar, que desemboca en un conducto principal que sale del hígado, que se llama colédoco, y ambos desembocan a través de este conducto colédoco en el intestino. Entonces, la contractura violenta y constante con estas sustancias que producen la contracción de este órgano hacen que se eliminen en algunas ocasiones cálculos pequeños. No obstante, ya se ha demostrado que este tipo de acciones puede ser contraproducente y muy peligroso, porque además un gran porcentaje de los pacientes o de las personas que tienen esta enfermedad cuentan con un conducto común entre el páncreas y el hígado, ¿no? Y este conducto pancreático, cuando se obstruye por un cálculo o cuando aumenta la presión, hay el riesgo de producir una enfermedad muy grave que se llama pancreatitis aguda. Entonces, esta es una complicación y puede ser producida por consumir este tipo de medicinas caseras o en algunos casos inclusive preparados de la medicina tradicional, que con la intención de producir este efecto, ¿no? Pueden producir una complicación de la enfermedad. Bueno. De la misma forma, mencionarle muy rapidito que los cálculos no se disuelven. Si bien hay algunos medicamentos como el ácido urso desoxicólico que se utiliza para disolver cálculos o para evitar la formación de cálculos en enfermedades secundarias, ¿no? Como cirrosis hepática, por ejemplo, no se utilizan para la disolución de los cálculos en la vesícula biliar, ¿no? Sino tienen otro tipo de acción en otras enfermedades. Tampoco hay elementos como por ejemplo, es muy común, los pacientes vienen pensando que sustancias como el limón, como el vinagre pueden disolver los cálculos, y esto no es cierto, ¿no? Sencillamente pasa lo que pasa en cualquier evento, ¿no? La formación de cálculos, un cálculo o una piedra que se forma en la vera del río no se va a deshacer, no se va a disolver, al contrario, tiende a ser más grande y a
y hacer lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Lo mismo, de la misma forma se comportan los cálculos de la vesícula biliar, no se disuelven, sino hasta sacarlos. ¿Cuál es el tratamiento de elección en la colelitiasis sintomática? Es sacar la vesícula, que es la bolsita. Muchos de los pacientes preguntan eso, ¿me va a sacar la bolsita o solo los cálculos? Siempre se saca la bolsita y los cálculos que están en la bolsita. Y esto se puede realizar, como les voy a mostrar en un video, ¿no? Por dos mecanismos o técnicas quirúrgicas, que son la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica. La cirugía abierta cada vez menos utilizada porque la cirugía laparoscópica se ha impuesto ante esta otra técnica por la factibilidad, actualmente por la difusión de la técnica, porque ya somos muchos los cirujanos que estamos entrenados en la técnica y porque ahora los hospitales, la mayor parte de los hospitales en Bolivia cuentan con un equipo de laparoscopía. Claro, obviamente esto, al margen de todas las ventajas que ofrece la cirugía laparoscópica con relación a la abierta, que son menos dolor, menos estancia hospitalaria, una cicatriz mucho más estética, mínima invasión y obviamente el hecho de reinsertarse más rápidamente al ámbito tanto laboral como familiar y poder desenvolverse nuevamente en sus funciones o en sus quehaceres diarios lo más rápido posible, ¿no? Sin duda, sin embargo, es el cirujano, amigos, quien debe decidir qué pacientes no pueden ser sometidos a esta posibilidad quirúrgica. Ha de haber algún caso seguramente que ni lo vamos a mencionar, pero que el cirujano con toda seguridad puede señalar como una mejor opción la cirugía abierta. Han de ser muy pocos los casos, pero alguno habrá, ¿no es cierto? La verdad es que casi todos los casos, en la actualidad se hace el consentimiento informado, que es el permiso que otorga el paciente para realizarse una cirugía y al mismo tiempo es, digamos, la concordancia entre el médico y el paciente de todo lo que se va a realizar en la persona, ¿no? Para resolver su enfermedad. En este campo se le indica al paciente que la cirugía laparoscópica tiene un porcentaje, aunque como usted dice, mínimo, de volverse cirugía abierta, o que en algún momento uno, cuando está realizando la cirugía laparoscópica, tenga algún evento que no está previsto en la cirugía, que se produce durante la misma cirugía, y que puede determinar por seguridad del mismo paciente la posición de cambiar de técnica en el mismo acto quirúrgico y abrirla. Muchos pacientes, aunque como usted dice cada vez son menos, tienen la indicación ya en primera instancia de programar la cirugía abierta, como por ejemplo pacientes que hayan sido operados en muchas ocasiones y haya sido abierto el abdomen en muchas ocasiones, o que uno esté pensando en otro tipo de patologías asociadas o en alguna complicación de esta enfermedad que nos sugieren desde el inicio realizar una cirugía abierta en primera instancia. Excelente, doctor Zambrana. Dígame, si lo ideal es diagnosticar, programar con calma y resolver quirúrgicamente este problema, la gente no actúa así habitualmente. Generalmente lo que hace es esperar a que el tema se vuelva agudo y de urgencia terminar este asunto. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden acontecer si oportunamente no se trata del cuadro? Bien, las complicaciones más frecuentes que se dan por la presencia de cálculos son básicamente las que atañen a la vesícula biliar y las que atañen a la vía biliar y a otros órganos como por ejemplo el páncreas. En el caso de la vesícula biliar tendríamos que mencionar que muchas veces este cálculo lo que hace es tapa temporalmente la salida que se llama cuello, ¿no?, de la vesícula y
posteriormente con el reposo digestivo este cálculo retorna a su lugar original, que es el fondo de la vesícula. Entonces el cólico pasa y el paciente puede tener otro evento de cólico u operarse, digamos, en forma electiva. El problema es cuando el cálculo se tranca y no retorna al... Se enclava. Se enclava, es el término médico, y no retorna a su lugar normal de origen, que es el fondo de la vesícula, y en este caso se produce una complicación que se llama colecistitis aguda. La colecistitis aguda ya es una enfermedad diferente a la colelitiasis. La colecistitis aguda es una inflamación aguda de la vesícula biliar con todos los componentes de una enfermedad inflamatoria y todos los riesgos que implica la enfermedad inflamatoria aguda, y esto básicamente va a producir una entidad diferente, con riesgo diferente, con evolución diferente, con pronóstico diferente. Esto con relación a la vesícula biliar, que puede desde taparse hasta producirse pus dentro de la vesícula. Y gangrenarse incluso. Gangrenarse, perforarse. Exacto. Y puede haber muchas complicaciones como la peritonitis, por ejemplo, a partir de un evento tan sencillo como es la presencia del cálculo dentro de la vesícula biliar. Correcto. Los elementos que se suceden después de que el cálculo pasa a través de su conducto o del conducto de la vesícula, que se llama conducto cístico, hasta el conducto principal que comunica el hígado con el intestino, ¿no? Son eventos mucho más complicados. Y este evento se llama coledocolitiasis o litiasis de la vía biliar. Así es. La litiasis de la vía biliar puede ser simple o estar complicada con una infección. Esta infección se llama colangitis aguda tóxica y suele ser muy grave y con síntomas mucho más importantes, como es, por ejemplo, la ictericia, ¿no? La ictericia no es más que el tinte amarillo de la piel y las mucosas, además de las escleras de los ojos, ¿no? Porque uno de los componentes de la bilis, que es la bilirrubina, empieza a incrementarse en el torrente sanguíneo, y esto se deposita en todos estos tejidos y se manifiesta por la coloración amarilla de todos estos tejidos que les he mencionado. Este es uno de los tipos de ictericia. Hay muchos tipos de ictericia, pero relacionado con los cálculos, este probablemente es el más importante, ¿no? Hay otros que pueden producir ictericia, pero este es el más importante. Gracias, doctor Alfredo Zambrano. Amigos, vamos a continuar desarrollando el tema, pero ahora vamos a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra casa de estudios superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas?
acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el profesor Zambrana sobre las complicaciones ahora de la colelitiasis que no está tratada, es decir, la presencia de cálculos en la vesícula que si no se trata puede complicarse. Hemos hablado, doctor Zambrana, en primera instancia de que hay un cólico que si no se trata oportunamente quirúrgicamente, este es capaz de desplazarse, este cálculo, y generar problemas dentro de la vesícula, como por ejemplo hacer una infección de la vesícula. Pero si el cálculo migra más allá y tapa la vía común de la vesícula y del páncreas, entonces es capaz de producir, por un lado, la ictericia, que usted ha señalado muy bien, pero sobre ello un otro cuadro muy desagradable y preocupante, el de la pancreatitis, ¿verdad? Sí, evidentemente les había mencionado que en muchos de los casos el conducto biliar desemboca conjuntamente con el conducto pancreático. Y una de las causas más importantes de la producción de la pancreatitis aguda, es un tema que podríamos tratar en alguna otra oportunidad, porque es muy amplio. Entonces, este tema hace que aumente la presión del conducto pancreático, y el aumento de la presión dentro del conducto pancreático inicia un fenómeno de inflamación en la glándula pancreática, que puede ser también leve, pero en muchos de los casos puede ser muy grave. Inclusive la colangitis, la pancreatitis aguda pueden tener no solo morbilidad, sino mortalidad en su momento, ¿no? Eso es muy importante de considerar al momento de realizar el tratamiento de la colelitiasis, cuando es una colelitiasis asintomática o sintomática, y realizar el tratamiento de una coledocolitiasis, donde hay que intervenir la vía biliar por procesos endoscópicos como la RCP, o por procesos quirúrgicos como es la exploración de la vía biliar. Y sobre la pancreatitis aguda, hablar de que es una enfermedad muy grave, que muchas veces necesita terapia intensiva, alimentación parenteral total, antibióticos de mucho costo y muy sofisticados, respiradores o ventiladores mecánicos. Por la son terapia pacientes, intensiva, claro. Exacto, son pacientes que cursan eventos de mucha gravedad, y nuevamente repito, son pacientes que pueden conllevar mortalidad en su momento, ¿no? No quiero olvidarme de una complicación crónica de la colelitiasis. Muchas veces uno dice, cuando una piedra es grande o una piedra es chiquita, los pacientes preguntan, ¿no?, ¿cuál es más grave? La piedra chica pasa y puede producir todas estas cosas. La piedra grande se queda, pero tiene mucha relación con la producción de cáncer de vesícula biliar, que es otro tema, ¿no?, que podría generarse a partir de una inflamación crónica de la vesícula biliar. Amigos, esta explicación es sumamente importante. Fíjense ustedes, para que quede clarísimo. La vía que conduce la bilis hacia el intestino, al igual que la vía que conduce el producto del páncreas al intestino, en un momento, al final, cerca de su desembocadura, prácticamente es una vía común. Y si un cálculo obstruye en este nivel, no solamente ya una vesícula enferma va a subir las consecuencias, sino el páncreas. Y como dijo bien el doctor Zambrana, desde lesiones leves al páncreas
que se pueden tratar, pueden ocurrir otras lesiones tan graves como que se necrosa el páncreas, se muere el páncreas y no hay forma de reemplazarlo. Entonces, si esto se toma en cuenta, pues no hay que esperar que las papas quemen para intervenir. Doctor Zambrana, antes de despedirnos y agradecerle, quisiera que usted tuviera la gentileza de dirigirse a nuestra teleaudiencia y recomendarle cómo es que debe comportarse cuando presenta esta sintomatología y se hace el diagnóstico de la litiasis en la vesícula. Bueno, el agradecido soy yo. Siempre es muy importante para el profesional dirigirse a la teleaudiencia. La mayor parte de las veces la mejor forma de comunicarse masivamente es a través de la televisión. Entonces, agradecido por esta oportunidad, por haber compartido un poco de la experiencia y obviamente recomendar a la población del país que acudan en forma temprana a su médico, que se hagan controles ecográficos tempranos, de manera que no lleguen a consecuencias que puedan ser mucho más funestas, nefastas y que comprometan la seguridad y la salud de ellos mismos. Gracias, doctor Alfredo Zambrana. Le estamos comprometiendo a reunirnos en una siguiente vez para tratar precisamente este tema que hemos señalado, el de la pancreatitis. Muchas gracias por compartir con nosotros. Le agradezco, doctor. Amigos, ahora vamos a ir al sector Una Perlita de Salud. Amigos, la ciencia continúa avanzando. Los especialistas en gastroenterología han diseñado un sensor que puede ser introducido en el tubo digestivo y que puede eventualmente hacer diagnóstico de ciertas enfermedades. Vayamos a la nota, por favor. Un dispositivo que se puede tragar podrá detectar la presencia de moléculas responsables de enfermedades del aparato digestivo en zonas en las que es difícil con los sistemas del diagnóstico actual. El prototipo ha sido desarrollado por investigadores del Massachusetts Institute of Technology y sus resultados han sido presentados en el último número de la revista Science. Los autores han ensayado en cerdos este sensor, que tiene forma de cilindro y mide 3,8 centímetros de longitud. Ahora están trabajando para reducir el tamaño para las futuras pruebas con humanos. El nuevo sistema está equipado con bacterias modificadas genéticamente, con el objetivo de diagnosticar hemorragias en el estómago y otros problemas gastrointestinales. En el desarrollo de esta investigación se ha realizado un enfoque de bacteria en un chip. Este concepto combina sensores hechos de células vivas con componentes electrónicos de muy baja potencia, que convierte la respuesta bacteriana en una señal inalámbrica que se puede leer en un teléfono inteligente en tiempo real. La biología sintética ha logrado en la última década grandes avances en la ingeniería de bacterias para responder a estímulos como contaminantes ambientales o marcadores de enfermedades. Estas bacterias pueden diseñarse para producir señales como la luz, cuando detectan el estímulo objetivo, pero generalmente se requiere equipos de laboratorio especializados para medir esta respuesta. El sensor cilíndrico requiere aproximadamente de 13 microvatios de potencia. Está equipado con una batería de 2,7 voltios que, según los investigadores, podría alimentar el dispositivo durante aproximadamente un mes y medio de uso continuo. También podría ser mantenido por una célula voltaica sostenido por fluidos ácidos en el estómago. Cuando los científicos probaron el sensor ingerible en cerdos, demostraron que podía determinar correctamente si había sangre en el estómago. Según Nadeo, este dispositivo podría implementarse para un solo uso o para permanecer en el tracto digestivo durante varios días o semanas, enviando señales continuas. Actualmente, si se sospecha que los pacientes están sangrando por una úlcera gástrica, deben someterse a una endoscopía para diagnosticar el problema, que a menudo requiere sedación. La finalidad del nuevo procedimiento, señalan los investigadores, es eludir pruebas innecesarias, ya que el diagnóstico podría realizarse con solo ingerir la cápsula, y en un periodo relativamente corto de tiempo se sabría si hay o no hemorragia. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy.
Les deseamos un lindo fin de semana, que Dios los bendiga y nos encontramos en una semana en el mismo horario. Buenos días.